El año pasado, con la renuncia de Fernando Filgueira a su cargo en el Ministerio de Educación y Cultura, parecía que iba a quedar por el camino una de las principales promesas de campaña en materia educativa. ¿Recuerdan la creación de un marco curricular común? Sin embargo, el mes pasado, el Codicen, que hasta el momento se había mostrado poco entusiasta con respecto a este instrumento, aprobó la creación de un equipo de trabajo para encarar esa reforma. Esta es la primera vez que el marco curricular aparece en un documento del organismo que conduce la Administración Nacional de la Educación Pública, aunque en el camino atravesó un cambio de nombre. Ahora se lo llama Marco Curricular de Referencia Nacional. ¿Qué implica este paso? ¿Cuál es su importancia? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con nuestro invitado. Está con nosotros el profesor Robert Silva, uno de los consejeros de la ANEP en representación de los docentes, uno de los impulsores de esta novedad que ahora va tomando forma. Profesor Robert Silva, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Vamos a recordar para los oyentes que el profesor Silva integra el Codicen en esta etapa desde febrero de este año. Ya tuvimos la oportunidad de charlar con él anteriormente, pero quizás valga la pena, como primera pregunta, averiguar cómo ha sido el trabajo en estos primeros 4 meses. Bueno, la verdad que un trabajo arduo, pero muy profesional, incorporándonos a un equipo que ya venía funcionando, 3 integrantes del Codicen designados por el gobierno, ya venían trabajando desde hace un tiempo. Nosotros nos incorporamos con la consejera Ibaldi, también electa, y bueno, y hemos con el tiempo ido afianzando vínculos de trabajo profesionales, con una perspectiva clara de que los que estamos allí, lo estamos muy convencidos y con muchas ganas y entusiasmo de trabajar por la educación. ¿Cómo funciona el Codicen entre los miembros de designación política y estos miembros electos por los docentes concretamente? Bueno, tengo que decir que en forma articulada, en forma armónica, procurando hasta ahora coordinar las cuestiones que se van suscitando, sin perjuicio de que obviamente, como en todo órgano colegiado, se plantean situaciones de diferencia, en donde a veces hay que marcarlo con el voto, pero bueno, creo que esas cosas se superan y seguimos avanzando con objetivos claros y nosotros con una ruta marcada a través de lo que fueron las propuestas que nosotros presentamos con nuestro equipo de colegas en las elecciones de noviembre del año pasado y que es nuestra hoja de ruta. Bueno, vayamos al tema, el que yo anunciaba. Y primero, a propósito de esto, una aclaración, digamos, de contexto. El marco curricular común fue un compromiso de campaña del Frente Amplio, pero también lo impulsaban en esa misma campaña electoral otros partidos. Uno de ellos, el Partido Colorado, que contaba con el asesoramiento suyo. Es así, ¿no? Efectivamente. Sí. O sea, ¿estaba extendido en el espectro político este instrumento? Mirá, nosotros en la instancia que trabajamos como asesores en la instancia electoral integramos un equipo en donde había un claro convencimiento de que había que trabajar por un ciclo básico unificado, que tuviera fuerte acento en el alumno, centralidad en el alumno, que tuviera ejes transversales, pedagógicos, didácticos, unidad conceptual, que tuviera tramos, que cambiara el régimen de evaluación, y bueno, eso está plasmado en el programa de gobierno del Partido Colorado, pero creo que además de más allá de los partidos, del Frente, del Partido Colorado, hay una necesidad de que hay que generar un instrumento nuevo en los colectivos docentes, y eso lo palpamos cuando nosotros trabajamos en la instancia de pedir el voto para integrar el Codicen. Era uno de los sentires, ¿no? Es decir, muchos de los compañeros colegas decían, bueno, a ver, hay que generar un cambio de base, y el cambio de base pasa en gran medida por ese marco curricular. Yo recordaba recién en la introducción que durante el año pasado, 2015, había trascendido que existían tensiones entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Codicen por esta cuestión, por el marco curricular común. Teniendo en cuenta esos antecedentes, pregunto, ¿en qué estaba el tema cuando usted ingresó al Codicen, cuando usted llegó en febrero?
Bueno, realmente nosotros comenzamos, y lo seguimos haciendo, como te podrás imaginar, un organismo de 49.000 millones de pesos al año, que tiene 55.000 funcionarios, 2.900 centros, es una realidad que uno no la termina de conocer fácilmente, ¿no? Estamos en un proceso de conocimiento. En cuanto a este tema, nosotros sí detectamos que hay grupos de trabajo que venían haciéndolo desde hace un tiempo, con fuerte acento y foco puesto en los perfiles de egreso, con distintos grados de avance según el subsistema, es decir, primaria ya los presentó, ya generó materiales bibliográficos de apoyo para maestros y para alumnos, media bastante retrasada en el tema, con distintos grados de avance según secundaria UTU. Y cuando nosotros... O sea, se venía trabajando en los perfiles de egreso. En los perfiles de egreso. ¿Por qué no definimos rápidamente Bueno, qué es los eso? perfiles de egreso son las expectativas de logro, es decir, aquellos aprendizajes que nosotros, que se consideran fundamentales que los alumnos tengan al culminar un determinado nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos los perfiles de egreso al terminar tercer año de escuela, sexto año de escuela, tercero de liceo, sexto de educación media, es decir, los logros que los alumnos vayan obteniendo al culminar cada ciclo educativo. Eso hasta ahora no existía o existía de manera desorganizada y en este periodo, el primer año de esta administración, se venía trabajando en esa materia. Y se concretaron unos perfiles que incluso creo que todavía son borradores en primaria y no hay mayor avance. Sí hay avance, pero no concretado en perfiles ya elaborados que se estén trabajando en ellos en secundaria y en UTU. Pero el marco curricular común... El marco ¿Figuraba curricular o no figuraba? No, el marco curricular común en realidad, y en esto yo creo que hay una cosa que yo quiero dejar bien clara. Nosotros antes de ingresar al Codicen, Emiliano, y tú me diste la oportunidad de expresarlo aquí muchas veces, nosotros creemos que una cuestión que no le ha hecho bien a la educación es trabajar en base a historias refundadoras, es decir, todo surge a partir de la llegada de alguien o de algún partido. Sí. Entonces, en ese marco nosotros hemos venido trabajando y creemos que sí, que, había algunos avances, nosotros pusimos el tema sobre la mesa porque lo consideramos realmente como una herramienta, generamos un documento, presentamos... A eso iba. El 28 de marzo... Usted presentó un documento en el que proponía trabajar textualmente en la elaboración de un nuevo marco curricular para la educación primaria y media. ¿Tomó esa iniciativa? O sea, nosotros lo pusimos sobre la mesa. Nosotros presentamos un memo con lo que es nuestra posición, que está ahí respecto de qué debe ser un marco curricular, cómo lo entendemos. Dijimos que es un documento borrador y sobre todo aglutinamos en él también muchas experiencias y muchas experiencias latinoamericanas de que se está trabajando en esta materia y los sistemas educativos que han tomado este camino están teniendo primeros resultados de éxito. Y ahí pusimos Brasil, pusimos Perú, Colombia, en fin, otras realidades que dónde están por esta línea. Y dijimos, bueno, nos parece que hay que trabajar en este sentido, nos parece que hay que concretar acciones y aprovechando, Emiliano, una cosa que no es menor, que es la realidad que hoy por hoy el Codicen tiene. El Codicen tiene unanimidad en cuanto a las designaciones políticas, en el sentido de que son todos representantes electos por el gobierno, digámoslo así. Sí, recordemos, designados. este es uno de los organismos donde el gobierno de Tabaré Vázquez resolvió que no habría presencia de la oposición, de directores o consejeros, en este caso, de la oposición. Sí, que recordarás, en tu momento tú me entrevistaste y yo me pronuncié en contra. Creo que en la educación las visiones monopólicas y unánimes no son buenas. Entonces el Codicen tenía esa realidad. Los docentes del Uruguay, y no el gobierno, los docentes del Uruguay quisieron que en los dos representantes que ellos eligen hubiera una opinión no política, pues yo no represento a ningún partido político, si bien voto a un partido y es conocida mi posición, tú ya la has manifestado, pero uno de los dos representantes es, digámosle, de alguna manera independiente, porque llegó con votos de docentes de todos los partidos, sindicalizados, no sindicalizados, en el marco de una hoja de ruta. Y eso yo creo que le genera al Codicen una situación institucional diferente, Emiliano. Tiene los representantes, todos los representantes políticos son del gobierno, tiene una representante que es la maestra Ibaldi, electa por las listas sindicales, y tiene un representante que es nuestro caso, electo por los docentes, en un marco de independencia. No representamos al gobierno, no representamos a los sindicatos y no representamos un partido político. Entonces, eso le da al Codicen una integración que yo lo he dicho en el seno del Codicen, hay que apropiarse de la misma, aprovechar
esa circunstancia para generar estos instrumentos de cambio. Presentamos el tema, lo pusimos sobre la mesa y se generó... Usted optó por sacudir un asunto que estaba como aletargado, dijo... que no quede en esa situación, que se mueva. Que se mueva, que trabajemos habiendo consenso en que es una de las herramientas. A ver, acá hay una cosa, la consejera Luaces ha venido trabajando en el tema y hay que reconocerlo. Es decir, yo no me creo fundador de esta cosa, la consejera Margarita Luaces ha trabajado en el tema. Entonces, juntemos esfuerzos, pongamos la cuestión sobre la mesa, concretemos. Como muchas veces yo digo, Emiliano, que me gusta, vamos a los bifes, que son cosas que en educación hacen falta. Profesor Robert Silva, quizás en este momento del diálogo sí sea ya conveniente definir, ¿no? Vamos a explicar qué es un marco curricular común. Uh-huh. Estoy seguro que para muchos de nuestros oyentes resulta algo abstracto, árido. ¿Cuál es? ¿Cuál es exactamente la definición? Bueno, para entenderlo y hablando en lenguaje sencillo, mucha gente en forma errónea identifica el marco curricular común con lo de currículo único. Es decir, que haya un mismo plan, un mismo programa para todos los alumnos de la misma edad en todo el país. Y eso dista mucho de ser un marco curricular común. Nosotros, por el contrario, tenemos un sistema absolutamente fragmentado, con falta de articulación. Hace décadas que se habla del problema del pasaje de la primaria a la secundaria, dentro de la secundaria de la básica a la superior. Entonces, el marco curricular común viene a ser como un gran paraguas que aglutina todas las propuestas, todos los programas que existen, tratando de establecer aprendizajes fundamentales que los alumnos tienen que obtener una vez que egresan de su tránsito por la educación formal del país. Es decir, desde que ingresan a los 3 años hasta que egresan en la media básica o en la media superior, tomando como centro al alumno. Y esas son cuestiones importantes, el marco curricular... Tomando como centro al alumno, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué ese énfasis? Y porque a veces uno A ver, los que somos docentes... Generalmente, en la enorme mayoría de los casos, tenemos como centralidad el alumno. Nos importa nuestro alumno que logre los aprendizajes que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente. Ahora, cuando uno analiza el sistema educativo, Emiliano, y yo lo he dicho muchas veces, uno ve que el sistema educativo no tiene como centralidad el alumno. El sistema educativo muchas veces actúa en forma desarticulada, lo que todos sabemos, no actúa en forma orgánica, en donde esa centralidad lleve a que el que sufra las consecuencias del pasaje de ciclo no sea el alumno. Entonces acá vemos que en los primeros años todo el mundo tiene, o hay un importante porcentaje que tiene problemas. ¿Dónde está el mayor índice de fracaso y repetición? En primero de escuela, pasaje de educación inicial a primaria. En primero de liceo, pasaje de primaria, media básica. Entonces, creo que acá es importante generar esa centralidad del alumno en donde nos permita fijar cuáles son los aprendizajes fundamentales, fijar progresiones de aprendizaje y cuáles son esos logros que el alumno tiene que ir obteniendo. Hablando sencillamente, Emiliano, que existan varias propuestas, pero que sepamos cuáles son las competencias que el alumno tiene que tener cuando termina un ciclo para poder desarrollarse personal y profesionalmente. ¿Cómo se vincula esto con los perfiles de egreso? Bueno, a ver, el marco curricular común, nosotros lo primero que hemos resuelto en el Codicen es que se constituya un grupo con participación de representantes de los consejos y con representación de los integrantes de las asambleas técnico-docentes de las ATD. Lo primero que tiene que tener es un marco conceptual, es decir, ¿qué se entiende por marco curricular común? Es un conjunto de propuestas articuladas que en forma armónica tienen centralidad en el alumno y potencian el desarrollo de determinados aprendizajes. Por ejemplo, ¿qué contiene el marco curricular? Bueno, nosotros estamos pensando que el marco curricular común o el marco curricular nacional tiene que tener perfiles de egreso, es decir, cuáles son los logros que nosotros pensamos, que en el Uruguay pensamos que los niños y los jóvenes tienen que tener cuando terminan un ciclo educativo. Esos perfiles de egreso hay que definirlos. Hay perfiles de egreso muy variados en el mundo avanzado, establecen capacidades, establecen competencias. Es decir, por ejemplo, uno va a los perfiles de egresos de México y ve que tienen competencias genéricas, competencias específicas, competencias técnicas, según el nivel de que se trate. Luego ese marco curricular común también tiene que tener orientaciones o rutas de aprendizaje para los docentes en el marco de lo que nosotros denominamos y
comenzó en Australia, que Perú lo está utilizando y que varios países como Brasil y otros también lo están utilizando, son progresiones de aprendizaje. A ver, ¿podemos explicar eso? Es decir, de vuelta, para que al oyente le resulte algo concreto, ¿no? Bueno, concreto es decir, que los alumnos, que se vayan marcando cuáles son el grado de avance de los aprendizajes que los alumnos van obteniendo a través, marcando cuando terminan cada uno de los ciclos, en forma articulada. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos o decimos o vemos que pasa en la realidad que se repiten los contenidos en distintas asignaturas, que tenemos un sistema que muchas veces no tiene esa ruta, es decir, que no tiene una línea a través del cual el alumno lo que se le enseña o aprende en sexto luego continúa en un grado de avance mayor en los niveles superiores, sino que muchas veces vuelve a repetirse y aprender como que comenzara de nuevo en un nivel educativo que pasa. Eso hoy pasa en el sistema educativo. Y eso es lo que creemos que es una herramienta para el cambio. ¿Qué más tiene el marco curricular común? Bueno, también tiene materiales de apoyo, debería generarse materiales de apoyo para los docentes y para los estudiantes, en forma unida a lo que son esos perfiles y esas progresiones. Para luego avanzar, Emiliano, en lo que es lo que el país tiene que tener, que es un cambio en los planes y los programas, ¿verdad? El marco curricular debe también permitir ser una herramienta para flexibilizar un sistema absolutamente ortodoxo que nosotros tenemos, con planes rígidos que rigen para todo el país en forma indistinta, sin contemplar muchas veces las realidades o los contextos. Ajá. Hay que cambiar los programas. Los estudios del INED, del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, han hablado de eso. Sí, sí. Hay que cambiar los programas, pero no hacia programas únicos. Enfatiza usted. No, yo creo que sería un error, ya lo padecimos en formación docente, ¿no? Creer que hoy en las actuales circunstancias la educación se soluciona como se pensaba hace varias décadas atrás, con programas únicos y uniformes para todos los estudiantes en todo el país, es un error. ¿Qué variantes tienen que tener los programas, por ejemplo? No, los planes tienen que tener ¿Tienen que adaptarse a situaciones socioeconómicas? Claro, tienen que tener lineamientos generales en cuanto unidos a los perfiles de egreso, a esos aprendizajes fundamentales que los alumnos tienen que obtener, y luego tienen que tener ciertas orientaciones en cuanto a los contenidos y un marco de flexibilidad que permita que justamente dentro de esos contenidos se logren desarrollar cuestiones propias de los contextos en los cuales están. Es decir, dotando mayor autonomía a por ejemplo, para el aprendizaje de cuestiones vinculadas a la lengua, tomar realidades de, por ejemplo, Rivera, Artigas, que son diferentes a las realidades metropolitanas o a las realidades de algunos barrios de Montevideo. Ajá. Y en cuanto a, no sé cómo llamarlo, las técnicas pedagógicas, ¿también el marco curricular común se involucra? Bueno, tiene que haber, uno de los componentes del marco curricular nacional que estamos pensando es trabajar en cuanto a lo que en algunos lugares se llaman rutas de aprendizaje, es decir, establecer algunas orientaciones pedagógicas y didácticas para los docentes, que obviamente dentro de lo que es la libertad y el profesionalismo de cada uno, podrá tomarlas, orientarse a partir de las mismas, tomarlas como base, tomarlas como guía. Los marcos curriculares tienen orientaciones pedagógicas, el país ya ha tenido alguna experiencia en ese sentido y creo que es bueno avanzar también. Algo de esto ya hablamos, pero un detalle que usted promueve en el documento que presentó en el mes de marzo es que todos estos cambios sean liderados efectivamente por el Códice. Y esto puede llamar la atención. Hasta ahora las discusiones políticas habían advertido sobre la autonomía que tiene la ANEP en la educación pública y las limitaciones que eso suponía para el poder político, en particular para el Ministerio de Educación y Cultura, si se procura impulsar reformas. Usted lo que sostiene es que el Códice debería tener más influencia aún, porque muchas de las decisiones estratégicas terminan quedando en manos de los consejos desconcentrados. ¿Podemos profundizar en esa idea? Bueno, nosotros también lo he hablado en el seno de los consejos, lo hemos detectado y es una realidad. Se ha trabajado en eso, pero creo que queda mucho camino por andar. Es la necesidad de articular mayormente el accionar de los consejos desconcentrados. Nosotros tenemos una educación fraccionada en ciclos. Esa educación fraccionada en ciclos tiene una lógica que es consejos que las administran, dirigen, imparten esos niveles educativos.
Y muchas veces cuando uno mira la realidad institucional se da cuenta de que los consejos funcionan en forma desarticulada y que la realidad del país, guste más o guste menos, incluida obviamente en la última ley de educación, es que hay un órgano rector, hay un órgano director de la educación no universitaria, así como es el CDC en la Universidad de la República, es el CODICEN en la ANEP. Entonces lo que nosotros propiciamos, y estuvimos todos de acuerdo, es aprovechar justamente lo que la ley establece en cuanto a que la orientación general de la educación la tiene que establecer el CODICEN, en ese marco normativo, impulsar que el CODICEN lidere este proceso de transformación, en un fuerte rol de coordinación con los consejos, de sobre todo tratar de que las decisiones no sean contradictorias una con otras, o que un consejo vaya por una línea, por un camino, y otro por otro. Sí, algo aparecía ya en alguna de las respuestas anteriores, ¿no? Sí, eso es una realidad que hay que trabajar desde hace mucho tiempo y que hay que avanzar para que ello no sea así, ¿no? Pero entonces, bueno, le va a corresponder al CODICEN el papel de locomotora que quizás se esperaba pudiera jugarlo el MEC, el Ministerio de Educación y Cultura. Bueno, a ver, esto hay que coordinarlo con el Ministerio de Educación y Cultura, y yo supongo, yo francamente no lo he hecho, tengo que decirlo, porque no es mi rol, pero yo supongo que los restantes compañeros, los 3 compañeros restantes del Consejo han coordinado esto con el Ministerio de Educación y Cultura, pero además esto está dentro del marco, como tú lo adelantaste, ¿verdad? El hablar de esta herramienta, de la generación de un marco curricular común, que sea un gran paraguas que aglutine toda la formación a nivel no universitario con centralidad en el alumno, lo venimos hablando hace mucho tiempo. Y hay un acuerdo, el MEC está de acuerdo con esto, lo dijo, ya no está más, pero lo dijo el anterior subsecretario y lo ha dicho la propia ministra. Entonces, creo que eso hay que articularlo, y en la órbita de la ANEP, el órgano superior, conductor, coordinador, como lo quieran llamar, es el CODICEN, y tiene que tomar ese rol y ese papel. Enseguida vamos a completar la charla averiguando cuáles son las etapas que vienen, cómo son los plazos, y esto va a ser algo que efectivamente tome forma este año. Algo se mueve en el proceso de reforma educativa que el país tiene pendiente. El mes pasado, el 24 de mayo, el CODICEN aprobó una resolución que establece la necesidad de profundizar acciones a nivel de toda la administración para la generación de un marco curricular de referencia nacional que comprenda todos los niveles y que tenga como centro al alumno desde su ingreso al sistema educativo formal de nuestro país. En definitiva, se retoma aquella propuesta, la del marco curricular común, que había manejado el Frente Amplio en la campaña electoral, pero que también figuraba en los programas de otros partidos políticos, aunque había quedado en cuestión luego de las diferencias que se habían planteado en el primer año de gobierno entre el subsecretario de Educación, Fernando Filgueira, y las autoridades del CODICEN. Estamos conversando esta mañana en perspectiva con el profesor Robert Silva, uno de los consejeros electos por los docentes, que ha impulsado justamente que esta discusión se retomara. Profesor Silva, hablemos de la resolución esta del 24 de mayo. Allí se indica la creación de un equipo de trabajo integrado por representantes del CODICEN, un representante de cada consejo desconcentrado de la educación y del Consejo de Formación Docente, y un representante de cada una de las ATD, las asambleas técnico-docentes. A ese equipo se le fija un plazo de 30 días desde el comienzo de su funcionamiento para que elabore un documento conceptual preliminar sobre esto, el marco curricular de referencia nacional, que es el nuevo nombre. ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo se pone en marcha efectivamente entonces? La semana que viene. La semana que viene. Sí. ¿Y cómo sigue el proceso después? En definitiva, ¿cuánto falta para que esto del marco curricular de referencia sea realidad? Bueno, nosotros estamos trabajando también en la elaboración de una hoja de ruta, que nos parece que es muy importante, que es fundamental, que se sepan las acciones que se van a desarrollar, cuáles son, quiénes son los responsables, cuáles son las fechas en que las mismas se van a implementar y en particular qué es lo que se va a hacer. Sí, en el documento que usted había presentado en marzo proponía un calendario para que en el año lectivo 2017 ya entrara en vigencia este nuevo marco curricular. ¿Se va a lograr algo así? Porque no está dicho en esta resolución del CODICEN.
Sí, nosotros creemos que, como lo dijimos en algún momento, y en esto estamos todos de acuerdo en el CODICEN, el 2016 es un año que hay que tomar decisiones y hay que comenzar a implementar acciones específicamente a partir del 2017. Tenemos cifradas esperanzas de que así sea. Lo que ahora, el martes pasado se aprobó en el ámbito que todos los martes sucede, ¿verdad? Donde se reúne el CODICEN con los directores generales de los consejos. Esta resolución, si tú te fijas, está aprobada no solo por el CODICEN, sino que está aprobada por los directores generales también de los consejos desconcentrados, en un ámbito que establece la Ley de Educación. El martes pasado se aprobó, ya que también está en esa hoja de ruta que tenemos que aprobar, una resolución en cuanto a los perfiles, constituir un grupo de trabajo que articule y que genere la propuesta de perfiles unida primaria con media, y eso es una cuestión importante. Y luego hay que generar un proceso participativo en la elaboración de documentos preliminares. Tú lo dijiste, están convocados los representantes de los docentes a través de las ATD, están convocadas las ATD, que es el ámbito técnico de discusión en donde los docentes tienen representantes, y luego nosotros estamos coincidimos todos en el CODICEN en cuanto a que tiene que haber una amplia participación a través, tomando como ejemplo lo que sucede en Brasil, por ejemplo, con una consulta pública, o lo que acá sucede en Uruguay con algunos otros organismos, un amplio... ¿Consulta pública? ¿Cómo? Es decir, poner a consideración las acciones que en materia de educación se están llevando adelante. Lo hemos conversado... ¿Poner a consideración de las comunidades educativas? De las comunidades educativas, por ejemplo, padres, alumnos, yo creo que docentes. Acá, en lo personal, mira, creo que acá tiene que haber un involucramiento. Nosotros vamos a lograr transformar la educación en la medida que la educación deje de ser algo exclusivo de quienes estamos en la educación. La educación es la gran herramienta para transformar el país, y en la medida que no exista conciencia de ello, no va a ser posible. Yo, en lo personal, estoy absolutamente convencido que tiene que haber una amplia participación, no solo de docentes, de comunidades de trabajadores en general, de las familias, de los padres. Yo siempre lo digo en el CODICEN, si miramos lo que hizo Brasil, que puso en consulta pública su base común de aprendizajes. Y el otro día miraba y tiene más de 12 millones de aportes. ¿Por qué Uruguay no podemos pensar en generar instancias de efectiva participación? Que eso también es importante. La pregunta que puede venir ahí es si ese objetivo, en principio loable, no termina conduciendo a un bloqueo o a un enlentecimiento de todo esto. Hay una cuestión que sí es importante. Nosotros, cuando hablamos de la generación de este marco curricular nacional, de referencia nacional, hablamos también de la generación de estos perfiles, de los perfiles de logros de nuestros alumnos, hablamos de progresiones que lo tendrán que definir los grupos que trabajen en ello, y son cuestiones que van a conducir a cambios que hay que continuar en el 2017. Es decir, cambios en los planes, como decíamos, ¿verdad? Acá estamos tratando de iniciar un proceso de cambio en lo que es sustantivo. Emiliano, la educación tiene un problema. La educación no da a los alumnos las herramientas que los alumnos están reclamando para insertarse en una sociedad que está en cambio. Eso lo sabemos todos. Bueno, este es un inicio de empezar a trabajar en lo que es la transformación de la educación en cuanto a esos temas. ¿Y cómo se lograría esa participación a la que usted alude con los plazos que están en juego? Bueno, yo creo que acá hay que pensar en instancias en la tecnología, ¿verdad?, que permite una amplia participación. Brasil lo hizo así, a través de un dispositivo que montó en todo el país, que permitió la participación y recibir aportes, y también a través, pienso yo, y reitero que estoy hablando a título personal, de encuentros regionales, encuentros con las comunidades educativas, que permita avanzar hacia poner sobre la mesa estos cambios, estas transformaciones. Es decir, sí, hay oyentes que recuerdan el Congreso Nacional Educativo. Bueno, yo creo que tiene que ser una experiencia distinta al del Congreso, del cual hablo con propiedad, Emiliano, porque a pesar de muchas críticas que recibí, yo en aquel momento participé y lo hice en representación del partido que estaba que militaba en aquel momento, porque ahora tengo inhibido hacerlo, y es cierto, en muchas cosas hubo un bloqueo, y cuando uno llega a veces a esas conclusiones, yo tengo que decirlas, lo dije antes, o sea, no las comparto porque creo que representan intereses de determinados grupos que se encargan de
ponerlas sobre la mesa y ser mayoría. Acá hay que generar el verdadero aporte de las comunidades. Mira, yo te digo por experiencia, Emiliano, cuando yo me presenté con nuestro equipo, nos presentamos y generamos las listas en los consejos y nos presentamos a la elección en noviembre, nos decían es imposible, no se puede, y se puede, porque hay comunidades que quieren expresarse, que quieren hacerse sentir, que quieren ser escuchadas, y creo que ese es el gran desafío. En definitiva, y para terminar, ¿cómo responde usted al escepticismo que puede haber del otro lado del receptor en este momento, de los oyentes que piensan, esto viene tan trancado? ¿Hay acá efectivamente una puerta que se abre? ¿Cómo resumir la pregunta? ¿Usted es optimista? ¿Efectivamente está destrabándose la reforma educativa pendiente? Mira, Emiliano, yo te voy a decir, yo soy por naturaleza optimista. Yo cuando resolví junto con los compañeros que integran el equipo iniciar este proceso y tratar de incorporarnos y lo logramos al Codicen, lo hicimos con un objetivo: colaborar en la transformación efectiva de la educación. No es tarea fácil, no está siendo fácil y seguramente va a ser muy difícil porque hay resistencias marcadas en determinados ámbitos. Pero hay que ser optimista, es posible hacerlo. El día que nosotros bajemos la cortina y digamos no se puede hacer, vamos a estar en graves problemas. Somos optimistas, creemos que se puede hacer, vamos a poner y comprometemos todo nuestro mayor esfuerzo en lograrlo. Profesor Robert Silva, consejero de la ANEP, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. No, gracias a ti por la invitación, ha sido un gusto como siempre. Retomamos el tema en las próximas semanas. En Perspectiva, da que hablar.